Esta es una ponencia colectiva de Mario Calderón y Ali Calderón. Poesía no eres tú, de Rosario Castellanos. Rosario Castellanos nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925 y murió en Tel Aviv, Israel, el 7 de agosto de 1974. Fue poeta, narradora, ensayista y dramaturga. Recién nacida fue llevada a Comitán, Chiapas, la tierra de sus mayores. Regresó a la Ciudad de México a los 16 años. En 1972 reunió su obra poética en el libro Poesía no eres tú, editada por el Fondo de Cultura Económica. La poesía de Rosario Castellanos es femenina por la apreciación en el plano del contenido de un mundo con detalles propios de una mujer y por su modo de sentir lo femenino, su sensibilidad que se muestra, por ejemplo, en los siguientes fragmentos del poema Jornada de la Soltera. Da vergüenza estar sola. El día entero arde un rubor terrible en su mejilla, pero la otra mejilla está eclipsada. La soltera se afana en quehacer de ceniza, en labores sin mérito y sin fruto. Y a la hora en que los deudos se congregan alrededor del fuego del relato, se escucha el alarido de una mujer que grita en un páramo inmenso, en el que cada peña, cada tronco carcomido de incendios, cada rama torcida es un juez o es un testigo sin misericordia. De noche la soltera se tiende, abre el lecho de agonía, brota un sudor de angustia a humedecer las sábanas y el vacío se puebla de diálogos y hombres inventados. Y es verdad que la Biblia es clave cultural en el mundo occidental, pero en la poesía de Rosario Castellanos es elemental. Esta poesía tiene su principio y su fin en la Biblia y en el modo de vivir de los hebreos, según se advierte en el siguiente fragmento. Abandonemos ya tanto cansancio, dejemos que los muertos entierren a los muertos. Y en el siguiente, porque yo soy el éxodo, un arcángel me cierra caminos de regreso y su espada flamígera incendia paraísos. Y en este, abre tu puerta y oye, alguien tiende los brazos y te llama. Es el mundo que pide su rescate como Moisés perdido entre las aguas. Hay un modo muy personal de pensar y en ese sentido propio de percibir e interpretar la realidad. En esa filosofía se basan sus poemas. Algunos tópicos interesantes a los que se refiere son los siguientes. Sobre la muerte escribe, 7. He aquí que la muerte tarda como el olvido, nos va invadiendo lenta poro a poro. Es inútil correr, precipitarse, huir hasta inventar nuevos caminos. Y también es inútil estar quieto, sin palpitar siquiera para que no nos oiga. Cada minuto es la saeta en vano, disparada hacia ella, eficaz al volver contra nosotros. Inútil aturdirse y convocar a fiesta, pues cuando regresamos inevitablemente, alta la noche, al entreabrir la puerta, la encontramos inmóvil esperándonos. Y no podemos escapar viviendo porque la vida es una de sus máscaras. Y sobre el destino expresa, porque desde el principio me estabas destinado, antes de las edades del trigo y de la alondra, y aún antes de los peces, cuando Dios no tenía más que horizontes, delimitado azul y el universo, era una voluntad no pronunciada. Cuando todo yacía en el regazo, divino, entremezclado y confundido, yacíamos tú y yo totales juntos. Sobre la brevedad de la vida opina, lo imagino volviendo su rostro hacia el crepúsculo, mordisqueando una brisna mientras piensa que la vida es tan bella porque es corta. Parece entender el mundo como una novela o una metaficción donde Dios es el creador, el novelista. Era el tiempo en que Dios estrenaba los verbos y hacía como jugando figurillas de barro con las manos, atmósferas azules y planetas, no lesionados por la geografía, muñecos intangibles para el sueño, que hiende como espada separando en varón y mujer las costillas unánimes. Y ella, la poeta, no obstante su creencia en el destino, piensa que ella es su propia creadora, como el dios Nahuatl Moyocoyani, que se inventa a sí mismo. Yo soy hija de mí misma, de mi sueño nací, mi sueño me sostiene. Y con base en la Biblia y en la idea de la imagen y semejanza, dice al amado, si no existes, yo te haré semejanza de mi anhelo, a imagen de mis ansias.
Imprime animismo a todas las cosas. El río viene de secretas grutas, desconocidas fuentes, a mirarlo pasar, corren los árboles. A Dios le dicen los follajes verdes. Según su pensamiento, todo es dual, y de la dualidad brota la vida. Con las manos unidas reposa sostenido el universo. Alegría de ser dos, y entre los dos lo eterno. Y expresa angustia de ser ella misma. Revelación lo supe de repente, hay otro, y desde entonces duermo solo a medias, y ya casi no como. No es posible vivir con ese rostro que es el mío verdadero y que aún no conozco. Parece presentir su muerte temprana. Se plantea su posición frente a la muerte. Heme aquí ya al final y todavía no sé qué cara le daré a la muerte. Y comenta lo que queda del muerto en el mundo. El que se va se lleva su memoria, su modo de ser río. En el plano de la expresión maneja el verso libre y el verso medido generalmente sin rima, con rima sonante, con gran predilección por la silba, es decir, la combinación de endecasílabos y heptasílabos. Pues Dios reclamará el tesoro confiado y yo, ¿qué le daría? Más que un oscuro rostro avergonzado. Escribió también romances, esto es, poemas de tipo narrativo donde se combinan los versos octosílabos asonantes, los pares, con versos sin rima o blancos, los impares. Yo conocí una paloma con las dos alas cortadas, andaba torpe sin cielo en la tierra desterrada. A veces obtiene poemas con gran sonoridad a través de la abundancia de fonemas sonoros y de la abundancia de sonidos de las vocales, ya que estas son sonoras por naturaleza. Recuerden que sé que son sonoros los fonemas que al pronunciarse provocan vibración en las cuerdas vocales. Ejemplos. El pájaro faisán busca la rama y desde allí vigila lo que los hombres deliberan, hablan. Un relámpago quieto es su ala plegada. Y una palmera, señora de los vientos, garza de las llanuras, cuando te meces canta tu cintura. Y obtiene algunos poemas muy musicales, ejemplo, en el aire, un cascabel alegre y una ronda de niños con quien tu infancia juegue. Construye un lenguaje poético considerándose una mujer con las características de un mundo entero. Con una pan inútil mis ramas se despliegan, se tienden como brazos en el aire y quieren prolongarse en bandadas de pájaros para seguirte a donde va tu cauce. O como advierte Octavio Paz, Rosario Castellanos pasó por varias etapas. En una de ellas su lenguaje es llano y sentencioso. Esto significa que crea un lenguaje poético mediante la inclusión o creación de refranes y proverbios. Al tercer día todo resucita, solo la muerte muere, no te despidas nunca. La hoja que el otoño desprende de la rama conoce los caminos del regreso. La juventud recuerda su querencia, la golondrina vuelve del destierro. No te despidas nunca porque el mundo es redondo y perfecto. Rosario Castellanos, como todos los individuos, fue programada inconscientemente por el significado de su nombre y de su apellido, construidos por dos elementos de paradigmas. Rosario, de latín rosarium, rosal, jardín de rosas. Y castellanos, de castellano, habitante de Castilla, lugar donde nació el idioma castellano. Si formamos el sintagma con los dos elementos de ambos paradigmas, resulta que Rosario Castellano significa jardín de rosas del idioma castellano. Quizá por esa programación contenida en su nombre de manera inconsciente, esta mujer se consagró a la literatura, a escribir poemas haciendo florecer el idioma.